¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, como siempre, les voy a contar qué tenemos este fin de semana. El sábado, Pedro Peretti, ex dirigente de la Federación Agraria y actual, podríamos llamarlo así, representante del kirchnerismo en materia de políticas agropecuarias. Como siempre que viene Pedro, el debate es intenso y hasta les diría divertido, pero el programa por supuesto ya está grabado. Si ustedes escuchan a Pedro, van por lo menos a tratar de dilucidar, como lo hice yo, si esto que estamos viviendo hoy por hoy es el programa del kirchnerismo, que se supone nacional y popular, o es el programa de Alberto Fernández, o es un programa que nadie sabe de quién es. Y también a lo mejor nos enteramos, escuchándolo a Pedro, quién según ellos gobierna la Argentina. Eso por un lado. Y el domingo, Daniel Lema, economista de la Universidad del SEMA, que nos va a contar con lujo de detalles cómo funciona lo que podríamos llamar hoy la Junta Nacional de Granos o casi un IAPI. Los que no sé, bueno, a ver, yo tampoco lo viví, ¿no? Pero los que no leyeron la historia y no saben qué es el IAPI es el organismo, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, creo que significaba, las siglas, que era el organismo que había creado Perón en su primera presidencia para manejar el comercio exterior y el comercio interior, algo que por lo visto está pasando. Hoy, por supuesto, tenemos que hacer nuevamente referencia al famoso dólar soja 3, pero antes de eso, quiero mencionarles que con esto del dólar soja 3, algunos temas están quedando como medio olvidados y no debemos olvidarnos. Uno de ellos es lo que pasa con el trigo. ¿Se acuerdan de aquella resolución que le permite a los exportadores rolear o postergar las ventas al exterior declaradas en su momento de trigo? Y que tenía un artículo 4 en el cual se decía que esta ventaja, entre comillas, que tienen los exportadores debe ser también aplicada o trasladada a los productores. Recordarán ustedes que hacían falta una serie de aclaraciones de parte de la Secretaría de Agricultura, de cómo se iba a implementar esta parte de los productores, y también estaba ahí involucrado todo el tema de los acopiadores, las cooperativas, los canjeadores y demás. Todavía no salió la aclaración y todos los días recibo 1 o 2 llamados de productores que me cuentan que han tenido operaciones forward hechas de trigo y que el comprador, sea quien sea, le está exigiendo el cumplimiento del contrato a pesar de que han sido castigados por la sequía. Insisto, es urgente que la Secretaría de Agricultura, además de mirar los partidos del Mundial, como hacemos todos, se dediquen a resolver esta cuestión. Hablando del dólar soja y de la Secretaría de Agricultura, recuerden que una de las casualidades que tuvimos por estas horas fue que en su momento el secretario de Agricultura informó que los compradores de soja iban a pagar 80.000 pesos, mientras la propia Secretaría de Agricultura calculaba la paridad de la soja en 89.000. Y oh casualidad, los exportadores empezaron a pagar 80.000 pesos. Y después apareció el famoso discurso de Massa o comentario de Massa diciendo que había llamado a un empresario porque los exportadores estaban quedando con una parte que no les correspondía, que había que trasladarle a los productores. Estaban pagando 80.000 pesos cuando podrían pagar cerca de 90.000. Se generó todo un revuelo, pero creo que se generó un revuelo, como se los dije días pasados también, no apuntando a lo que habría que apuntar. Si bien es cierto que Massa llamó, y hoy o ayer creo que lo terminó confesando Antonio Aracre, el CEO de Syngenta, que fue a quien aparentemente Massa llamó para que salieran a pagar un poco más, y creo que salió a pagar 88.000 pesos, que era un poco lo que era la capacidad teórica de pago. Por una cuestión política, evidentemente, la gente cuestiona a Massa y Aracre y se olvida de cuestionar a quienes diseñaron el sistema y además estaban aprovechando de él, que eran los exportadores o la industria aceitera. Yo no tengo ningún interés en defender ni a Massa ni a Aracre, pero a ver, acá hubo, antes que Massa y Aracre, alguien que se estaba quedando y se quedó durante septiembre con una gran diferencia como consecuencia de la cartelización,
sobre un mecanismo que ellos mismos propusieron y que ahora, como salió Massa a decir, irónicamente, hipócritamente salen a cuestionar, pero lo cuestionan medio como de jugando, ¿no?, de mentirita para cubrir las apariencias, que son precisamente la gente del Centro de Exportadores y Ciara, diciendo cómo Massa interviene en el mercado. A ver, muchachos, no sean hipócritas, el sistema se lo propusieron ustedes y ustedes son los que están manejando el mercado, pagándole a los productores mucho menos de lo que corresponde. Pero bueno, son las cosas que estamos viendo en la Argentina. Entonces, insisto, ahí veo que hay una campaña para que no se compren productos de Syngenta. Syngenta ni siquiera es auspiciante de... No, creo que ni tiene ni publicidad, y Tuchito me va a corregir. No pone un mango, para que les quede claro. Pero me parece que es absolutamente injusto que digan no compren de Syngenta y véndanle a quienes se están quedando con la diferencia. Y quienes propusieron el sistema y quienes se cartelizaron. A ver, si somos coherentes, deberíamos decir a los que están diciendo eso, no le compren a Syngenta ni le vendan a las que le están choreando el 10% del precio. Pero bueno, a veces tiene mucho que ver la política y a veces tiene mucho que ver la ignorancia con estas cuestiones, ¿no? A lo mejor que no saben, vamos a decir así, que cómo funciona el sistema. Por suerte, también en estos días salió un informe de ACREA, no de Carlitos Echepare, sino de ACREA, en donde coincide absolutamente, casi a la perfección, con los números que le fuimos dando acá, respecto a lo que estaban pagando, respecto a lo que empezaron a pagar, respecto a cuánto deberían pagar. Lo dice ACREA, o CREA, no lo digo yo solamente. Y lo dicen muchos más, lo empiezan a decir muchos más. Insisto, la propia Secretaría de Agricultura, más allá de las declaraciones de Vallejo. La otra cuestión es que también está pendiente la compensación que Vallejo y Massa le prometieron a los consumos de soja. Yo les digo, insisto, no gasten a cuenta porque no va a llegar absolutamente nada. Y también está pendiente que nos expliquen qué pasó con las famosas préstamos o créditos no reintegrables que le iban a dar a los productores de hasta 100 hectáreas de maíz y 400 hectáreas de soja, porque se venció el plazo, creo, y todavía no tenemos los resultados de eso, ¿no? Acuérdense que eran 42.000 millones, que después quedaron 15.000 y hasta donde yo sé se habían entregado 4.000. Y también sería bueno que desde el sector oficial se aclararan un poco los números de este dólar soja 3, como así en su momento no se aclararon los números reales del soja 2, el de septiembre. Siempre acuérdense que hubo un soja 1 que fue el de agosto, ¿no? Aquel que se le permitía a los productores, que fracasó totalmente, aquel, ¿se acuerdan? Comprar el 30% en dólares, el 70% depositarlo en un plazo fijo, bueno. Después apareció el dólar soja de 200 y ahora tenemos el dólar soja de 230. Y les digo, no están claros los números de comercialización, así como no estaban claros antes. Las bolsas, tanto la de Buenos Aires como la de Rosario, publican diariamente un comunicado en donde hacen una serie de consideraciones sobre los números. Hay cierta coincidencia en esos números, ellos manejan el CIO Granos, pero cuando uno va a la web de la Secretaría de Agricultura y concretamente al monitor CIO Granos, los números no cierran con los que indican las bolsas. Yo les digo lo que dicen las bolsas, sin contar lo de hoy viernes hasta ayer jueves, se habían negociado, según las bolsas, 1.571.074 toneladas, de las cuales 961.763 toneladas corresponden a contratos de compra-venta y canje. Después hay fijaciones por 574.370 toneladas y hay rectificaciones por casi 35.000 toneladas, que no es poco, son 1.000 camiones, 35.000 toneladas, de operaciones que se informan y después se corrigen. ¿Se acuerdan que yo les digo siempre que el CIO Granos hoy amerita muchas trampas? Pero esos son los números que publican las bolsas. Mi amigo Pepe Frogone también se toma el trabajo de calcularlos y él habla de 1.296.000 toneladas, en donde incluye las operaciones a precio y las fijaciones negociadas. Y yo, siguiendo el sistema del monitor CIO Granos, que seguimos durante todo el mes de septiembre y que después terminó siendo el verdadero, hasta ahora me dan de operaciones nuevas, sin incluir los canjes, a precio, sin incluirlas a fijar, algo así como 537.000 toneladas. Pero vamos a ver algunos datos. A ver, en la primera de las placas que voy a poner Leandro y Tuchito van a poner en pantalla, ustedes están viendo el volumen operado de acuerdo al CIO Granos, al monitor CIO Granos. Cuando ven esos saltos muy grandes, es
precisamente cuando estaba el dólar soja de septiembre. Y para que ustedes, está marcado allí, el día de más operaciones para la soja cámara, que es la soja básicamente exportación, fueron 469.235 toneladas a un precio promedio ese día de 72.000 pesos. Recuerden ustedes que Valija había dicho 75.000. Nunca llegó a 75.000 pesos. La línea azul que atraviesa el gráfico en realidad es el precio. Y sobre el final están viendo el precio de ahora de el dólar soja 3 y el crecimiento en los volúmenes, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en septiembre. Este gráfico, para que ustedes tengan una idea, empieza el 1 de julio de este año. Esto es la soja soja cámara, y ahora vamos a ver la soja fábrica. La soja fábrica, que es en el siguiente, ahí tienen también el día de más operaciones, según el monitor CIO Granos de la etapa anterior, intermedia, el soja 2, fue el primer día de operaciones, el 5 de septiembre, en donde la soja se operaron 475.104 toneladas. Ahí, según el CIO Granos, a un precio promedio de 50.779, creo que no ese es el promedio del día, pero puede ser que había operaciones del día anterior que se reflejaron ese día, entonces el promedio a lo mejor es ese, pero la realidad es que también en el caso de la soja fábrica, lo máximo que se pagó fue 72.500, y como yo les digo, en todo ese periodo de septiembre, el precio promedio de todas las operaciones fue 67.000 pesos, y ustedes lo pueden ver que además en la línea azul el precio va decayendo y también los volúmenes van decayendo. Y al final, los últimos días, son los que corresponden a este soja 3 o dólar soja 3. Y siguiendo, para hacer referencia un poco a la historia, ahí vamos a ver, fíjense, cuánto se operó durante el mes de septiembre según los datos de la Secretaría de Agricultura declarados por exportadores y aceiteros. Durante septiembre se negociaron en definitiva 7.761.000 toneladas de soja en contratos de compraventa a precio y 3.029.000 toneladas a fijar. Es decir, que estaban vendidas de antes, faltaba fijar el precio y se le fijó el precio. Eso hace un total de soja operada, sumando las dos, de 10.790.000. Y después le agregamos la columna con las operaciones que hubo desde que terminó el dólar soja 2 a que empezó el dólar soja 3. Y en todo ese periodo se operaron solo 2.295.000 toneladas en 2 meses, de las cuales 1.341.000 toneladas fueron de soja de operaciones nuevas y 431.000 fueron de fijaciones. Por supuesto, ahora después les repito la cifra que yo tengo de estos 4 días, o 4 días en realidad, porque no tenemos la cifra de hoy viernes, del soja 3. Mis datos, que insisto después, hasta ahora han resultado confirmados por la Secretaría de Agricultura en las declaraciones de venta y compras de los exportadores y los industriales, por lo menos así resultó en septiembre, siguiendo el mismo criterio que utilicé en aquel momento, hasta ahora de operaciones nuevas, sin incluir canjes y sin incluir fijaciones, hay 536.000 toneladas. El otro dato que es interesante, que ahí Leandro y Tuchito van a poner en pantalla, es quién compró la soja hasta ahora y cuánto tiene comprometido con el exterior. En el caso de la industria, compró hasta ahora 24.842.000 toneladas y tiene declarado en equivalente grano, considerando las ventas declaradas de aceite y harina, 26,5 millones de toneladas, más hay que sumarle ahí el consumo interno, es decir, que a la industria le estaría faltando, según estos datos, soja. En cambio, la exportación de poroto lleva compradas, sin considerar la de los últimos días, 7.238.000 y tiene 5.600.000 declaradas como vendidas al exterior, de manera que le están sobrando 1.600.000. Habitualmente lo que ocurre, porque esto pasa siempre, el sector exportador, el que compra para exportar, después le termina transfiriendo vía ventas parte de esos volúmenes a la industria. El tema habrá que ver de qué manera lo hace, en qué momento lo hace y qué dólar recibe. Avancemos un poquito más y miramos qué pasó con el precio. Ahí ustedes van a ver la soja disponible. En la primera etapa del gráfico que están viendo, empieza el 1 de julio, y van a ver que el precio de la soja, sin existir el dólar soja, fluctuó entre 375 y 395 dólares. En la segunda etapa, que es el dólar soja 1, aquel de agosto que fracasó, el precio de la soja quedó entre 385 y 395 dólares. En la tercera etapa, que es cuando aparece el dólar soja, fíjense cómo se derrumba en dólares el precio de la soja. Empezó a 387 el primer día y terminó a 300 dólares el 30 de septiembre. Después desaparece el dólar soja, el precio de la soja sube,
llega a valer $461 el día previo al dólar, a conocerse que se iba a implementar el dólar soja 3. Y de $461 cae a 370. Es cierto que en $461 se estaba pagando por encima de la capacidad teórica de pago que tenía tanto la industria como la exportación, como consecuencia de que no había oferta. Y este era el gran, digamos, la gran estrategia, entre comillas, de los productores, sentarse sobre la soja. Aparece el dólar soja 3, los exportadores salen a comprar a $100 menos prácticamente. Claro, a un tipo de cambio más alto. En pesos se crea la ilusión monetaria de que ustedes tienen más plata, porque después vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Y la prueba la tienen cuando miramos la posición enero. La posición enero, que no hay dólar soja en principio, porque siempre es por una cabeza, acuérdense, fluctúa en todo este periodo, desde el 1 de julio, de $372 a 410. La caída del final es la caída que tuvo ayer como consecuencia de la reducción de los valores también en el mercado internacional. Es decir, acá no hay dólar soja y el precio fluctúa como tiene que fluctuar en función del mercado internacional. Y cuando nos vamos a enero, insisto, hoy la soja está arriba de los $400. Bastante más de lo que está para diciembre, claro, con un tipo de cambio supuestamente distinto. Salvador Vitelli, a quien les recomiendo seguir, publica todos los días el balance del dólar soja. En la primera de las placas que vamos a ver, van a ver unas barritas ahí. Esas barritas grises corresponden a el nivel de intervención neta del Banco Central de la República Argentina, bruta, lo que sería intervención bruta en realidad. Y después tienen las compras netas como porcentaje de las compras brutas. Si ustedes ven que hubo días, acá está incluido hoy viernes, hubo días en que prácticamente el Banco Central cambió los dólares. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Le tomó dólares a los exportadores, le dio los 230 pesos, pero por otra ventanilla los tuvo que vender al tipo de cambio oficial de 160 o 160 y piquito. ¿Se entiende esto? Es decir, compró los dólares a 230 a los exportadores de soja, le vendió a los importadores o a quien estaba autorizado a llevarse los dólares al tipo de cambio oficial de 160. Hoy mejoró un poquito la relación porque ahí, como veíamos en la placa, se quedó con el 41%, pero ayer, por ejemplo, se quedó con el 6% de las compras netas, de las compras brutas, el 27% fue el 30% y los primeros días arriba del 60%. Pero Salvador Vitelli también hace otro gráfico, que ahí lo vamos a ver en pantalla, que es precisamente el balance de todo esto. Fíjense, la barra azul que tienen al principio es las compras de dólar soja. Las compras de dólar soja. Hoy compró 273 millones de dólares. Si miramos para atrás, vamos a encontrar 292 millones de dólares el primer día de operaciones, el 28 de noviembre, el 29, 199 millones de dólares, después 88, 105 e, insisto, hoy 273. La línea en color bordó son las ventas de dólares que hizo el Banco Central. 100 millones el primer día, 77 el segundo, 63,5 el tercero, 99 ayer y hoy 160 vendió el Banco Central. La tercera de las líneas sería el saldo, la diferencia entre compras y ventas. El primer día se quedó con 192 millones, el segundo día con 122, el tercero con 24, ayer se quedó solo con 6, hoy se quedó con 113. Y después la línea amarillita que atraviesa la placa es la emisión neta acumulada. Para hacerlos más claros, yo les voy a dar los totales que calcula Salvador Vitelli. Dice, compró a lo largo de todo este ciclo que llevamos del dólar soja 3, compró, aunque él pone 2, compró 956 millones de dólares, pero vendió 499. En definitiva, se quedó con 407. Pero como compra a 230 y vende a 160, 161, alguien tiene que poner la diferencia. ¿Quién la pone? Quédese ahí porque la pone usted, yo, Tuchito, Leandro, la ponemos todos nosotros, la diferencia. El tipo de cambio que da, al cual el Banco Central está generándose estas nuevas reservas, según Salvador Vitelli, insisto, da 298 pesos por dólar. En la primera semana de vigencia del dólar soja, llevamos una pérdida de 31.224 millones de pesos. Y la emisión acumulada está en 136.000 millones de pesos. Que pasen un buen fin de semana. Mañana lo tenemos a Pedro Peretti, el domingo
a Daniel Lema, y acuérdense, primera semana del dólar soja 3, debemos mucha más guita, va a haber mucha más inflación, pero somos todos felices y parece que la culpa solo la tiene Massa y Singenta. Seamos serios alguna vez. Hasta mañana.